Llevo 6 años usando AWS. En este tiempo me he dado cuenta de muchos errores que he cometido que me han generado muchos costes. ¿Estás pagando demasiado dinero en AWS y quieres ahorrar dinero sin perder rendimiento? En este vídeo te enseño 4 trucos para poder ahorrar dinero cada mes en AWS sin perder rendimiento en tus servidores. El primer tip, y el que parece más obvio, es que estructura bien tus servidores y contenedores. Esto parece obvio, pero a final de mes es donde te puedes ahorrar también un dinerillo. Con 4 decisiones bien hechas y tomadas con cabeza te puedes ahorrar mucho dinero cada mes en AWS. La idea de Amazon Web Service no es tener muchos servidores grandes por si acaso entra mucho tráfico. Al contrario, en AWS la idea es tener pocos servidores muy bien organizados y con una utilidad específica para cada servidor. En caso de que en algún momento te entre mucho tráfico, la gracia de usar AWS es que te permite fácilmente y rápidamente cambiar el tamaño de tu servidor y poner más potencia si es necesario. Vamos a ver mi caso, porque yo después de 6 años pues tengo esta estructura de servidores. Mi servidor principal, que es básicamente mi servidor web, donde tengo todos mis proyectos web y donde pongo, pues cuando hago un proyecto nuevo lo pongo allí. En este caso uso un T3.medium. ¿Por qué? Primero uso la T3 porque es la más potente, hay la T3A pero en el procesador es un poco peor, y luego hay un tipo nuevo que es el T4, pero no he tenido tiempo a probarlo ni he tenido tiempo pues a hacer un traslado, ya que AWS te permite cambiar la configuración de tu servidor escalándolo más o menos, pero en algunos casos no te permite cambiar el tipo de instancia, ya que no comparten pues el núcleo o no comparten la CPU o alguna cosa así. Normalmente con la generación de T2, T3 sí que se podía cambiar, pero con la T4 ya no puedes migrar, lo tienes que migrar completamente todo. Por eso yo no he hecho el traslado. En este caso tengo un T3 Medium porque tengo 20 proyectos y además son proyectos que algunos son en Node, que hay contenedores y necesito de RAM. ¿Qué pasa? En este caso si yo partiera el servidor y poniera más pequeños, el problema es que tendría muy poquita RAM, ya que para hacernos la idea, el T3 Micro, por ejemplo, tiene 1 GB de RAM y el T3.Small tiene 2 GB de RAM. Cuando pones Node.js o aplicaciones que necesitan tener una instancia siempre abierta en ese tipo de servidores más pequeños, pues lo que termina pasando es que colapsa la RAM. Si además tú quisieras hacer una build en un servidor que tiene menos de 4 GB de RAM, si este proyecto ya es un poco grande y es en Node y tal, puede ser que el servidor se quede totalmente freeze, que se quede totalmente congelado y nunca compile y que te haga patar el servidor. Por eso me he dado cuenta que en mi caso, que tengo pues tantos proyectos, que tengo proyectos con Node que requieren de cierta potencia, de cierta RAM, es mejor tener un servidor principal, que es mi servidor web, un poco más grande y así tener la RAM que me falta. Si no tuviera estos proyectos con Node y Docker, me iría más pues con una T3 Small y si hace falta abrir otra T3 Small, porque en ese caso no necesito tener 4 GB de RAM, sino es con 2 GB de aquí y 2 GB allá, pues lo podría tener. De hecho, varios clientes míos tienen T3 Smalls teniendo también mucho más tráfico que yo. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que no requieren de tantas gigas de RAM. Pero en este caso, al tener pues tantos nodes, que uno lo tengo que compilar, que el otro no, que tal y tal y tal, y al tener 20 proyectos, lo mejor es tener un proyecto principal que sea algo potente, como es el Medium, y tenerlo bien hecho. Si vosotros, por ejemplo, estáis empezando y no tenéis 20 proyectos, que algunos proyectos son Node, que requieren de mucho procesamiento, que requieren de mucha RAM y que son proyectos muy grandes y que siempre tienen que funcionar, pues a lo mejor teniendo un Small, pues vais mejor. Pero ya os digo que si tenéis Node, lo mínimo casi será tener un Medium porque no os llevéis la sorpresa el día que toque. Luego, tengo mi segundo servidor, que es un servidor que me hace de VPN, porque claro, yo tengo todos los puertos de mi servidor cerrados. Luego también me recoge métricas para yo tener mi panel y ver las métricas en Grafana. Y luego me hace de backups, porque sí que en RDS hay backups, pero me gusta siempre tener un backup por proyecto, que lo que me hace es hacer un backup de la base de datos por cada proyecto y subírmelo a S3, y así yo lo tengo ahí por si en algún momento necesito los datos rápido. En todo caso, siempre borro pues los backups más antiguos, pero así puedo a coste cero tener más backups y tenerlos más a mano. Este servidor básicamente es un T3 Micro porque no necesito nada más. Al ser solo de VPN para yo pues hacer las conexiones, hacer solo de métricas, sí que hay un poco más de disco y solo las backups que son temporales porque se suben a S3, no necesito de más potencia y con una micro tiro perfectamente. Luego, mi último servidor también es un T3.micro y básicamente es el servidor de correo. Yo ahora mismo tengo unos 15 proyectos que necesito mail propio profesional sí o sí. Lo que si usas hostings como Hostinger o algún hosting de correo así, te cobran normalmente por dominio, lo que a mí me sale muy caro por tener 15 mails diferentes en cada dominio. Lo
Lo que me hice yo es hacer mi propio servidor de mail para recibirlo todo y así tenerlo ahí. Y como es un T3 micro, pues no me genera mucho coste y puedo hacer mails ilimitados, pues los que quiera. Y por último, tenemos la base de datos que está en RDS. En RDS normalmente con una micro o un small vais a tirar de sobras. Si más o menos tenéis optimizado tu proyecto, tenéis las queries pues al día, los tenéis optimizadas y tal, no necesitáis una gran potencia en la base de datos y os podéis quedar pues con un tamaño más chiquitito. Yo, como digo, tengo mis 20 proyectos y lo tengo tirando con una micro y me va perfecto. Y en clientes que son un poco más grandes he llegado a subir al small y nunca he tenido ningún problema. Lo que esto siempre recomiendo, porque la RDS es muy cara, siempre tenerla más bajita que el EC2. Importante que vuestros proyectos no hace falta que tengáis un RDS por proyecto, evidentemente. Lo podéis tener todo ahí y no hay ningún problema. Usáis usuarios separados con permisos pues claros por cada proyecto, y en caso de que sufráis pues un leak o sufráis pues un hackeo en cierto proyecto, que no tendría que pasaros, no va a pasar tampoco nada a los otros proyectos porque los vais a tener separados y con permisos propios. Pero eso sí, siempre bien estructurado todo. Tip número 2. Evitar pagar transferencia. ¿Qué es la transferencia? La transferencia básicamente es en el momento que tu servidor descarga algo a un usuario, a un browser, a un navegador cliente. En ese punto hay algo de transferencia. Normalmente, al ser pues archivos HTML, JS, CSS, no hay mucha transferencia. Pero al descargar pues imágenes o archivos más pesados como pueden ser vídeos, etcétera y tal y cual, pues normalmente hay una transferencia más grande. De hecho, este es un principal foco para algunos hackers que a veces, si te quieren hacer pues pasar una mala jugada y que tengas que pagar pues bastante a final de mes de AWS, lo que hacen es buscar una imagen concreta que no tienes cacheada y bajártela muchas veces. Lo que genera al final es de tu servidor bajar la imagen al cliente, o en este caso en el bot, y esta parte es la transferencia, que es el peso básicamente de la imagen. Para dar un ejemplo típico, voy a dar pues un recorrido como si usáramos S3. Imagínate que tienes tu servidor web y el servidor web pues tiene que hacer mostrar una imagen que tienes guardada en S3. Lo primero que hace el servidor web es descargar la imagen desde S3. En este punto no hay transferencia de archivos, ya que la transferencia se ha hecho interna desde AWS, ya que estás haciendo desde tu servidor a S3 que está en la misma red, lo que no hay problema. El problema es cuando esa imagen se baja en el navegador de la persona o del usuario, que en este caso es esto lo que llamamos transferencia. Y es esto por lo que a veces vemos que las facturas de AWS suben mucho, porque nos damos cuenta que en el EC2 hay mucha transferencia a veces. Cuando pasa una vez, pues no pasa nada, pero cuando pasa miles de veces en un mes es cuando ahí pagamos. ¿Cómo reducir este coste? Pues es bastante sencillo. Lo primero, los JS, los archivos JavaScript y los CSS siempre tenerlos minimizados. Esto se puede hacer muy fácilmente como algunas webs online que simplemente te minifican el archivo para quitar pues espacios y información redundante, y básicamente te dejan pues un archivo muy pequeño, muy optimizado y que pesa muy poco, lo que te ayuda pues a optimizar y a evitar esta transferencia en esos tipos de archivos. Y el segundo tip para reducir este es tener control total sobre las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes una aplicación donde los usuarios pueden subir imágenes, lo primero que tienes que hacer es limitar el tamaño de las imágenes que se pueden subir, porque si no te pueden subir imágenes súper grandes que cuando se descargan vas a ver a final de mes. Luego, si te suben una imagen, también puedes hacer algunas cosas con código para optimizar las imágenes, y si son imágenes más estáticas de tu web o de tu landing page, siempre es muy recomendable usar formatos de imágenes como WebP o este tipo de formatos que optimizan mucho el tamaño y hacen que esta transferencia pues sea muy pequeña, y además tu web va a ir mejor. Y finalmente, y el punto más importante de todo, es usar un CDN sí o sí. Un CDN básicamente es como una especie de servidor que se pone delante de tu servidor y cachea estos tipos de archivos estáticos y te permite pues ahorrar este pico de transferencia, ya que cuando tiene un archivo cacheado no va a volver a tu servidor a descargarlo, donde va a haber la transferencia de AWS, sino es que lo va a dar directamente. En este caso yo uso Cloudflare porque básicamente es gratuito, cachea las imágenes súper bien y básicamente es el CDN más rápido y más fiable que hay básicamente en Internet. De hecho, medio Internet va con Cloudflare y ya lo veis que cuando cae Cloudflare, pues cae todo básicamente. Sobre todo, un error muy típico que cometen los programadores es en estos tipos de imágenes de JavaScript, de CSS o de imágenes, es poner las URLs con un parámetro que cambia al final. Esto nos puede dar muy por culo y puede hacer que la transferencia aumente mucho. Porque básicamente estos sistemas de cacheo no van a poder detectar que es la misma imagen, porque a veces por una URL pues básicamente puede cambiar el contenido. Luego, si tenéis pues URLs como podéis ver aquí, que es
que es con un parámetro A detrás opcional o con básicamente a veces que se pone math por random o algo parecido, vigilad mucho con esto porque no vais a poder cachear estos archivos o os va a costar mucho. Al final lo mejor es tener las URLs limpias, que el CDN se encargue de cachearlo todo y así no vais a tener ningún problema y encima es gratis. Tip número 3. Y aquí es donde se empieza a ahorrar directamente mucho dinero sin esfuerzo. Y básicamente consiste en las instancias reservadas de AWS. Las instancias reservadas básicamente consisten en reservar y comprar una instancia por adelantado. Normalmente AWS, si no recuerdo mal, te deja entre 1 año y 3 años. Cuanto más años, pues más vas a ahorrar. Pero yo siempre aquí recomiendo hacer solo 1 año, que pensad que en 3 años es mucho tiempo y no sabéis qué vais a hacer en 3 años. A lo mejor tu proyecto crece mucho, a lo mejor está muerto y tal. Por eso es mejor siempre mirar solo 1 año a vista. En este caso no es que AWS te regale nada como tal, simplemente lo que te dice es, tú me garantizas que vas a tener la instancia 1 año, me la compras previamente y yo te pues doy un ahorro. En este caso vamos a ver el ejemplo como si quisiéramos ver el precio de una T3 Medium, ¿vale? Si vamos en la página que os voy a dejar, que básicamente son los precios de EC2, si bajamos, ponemos la región que queramos, en este caso yo tengo mis servidores en París, y buscamos la T3.medium, vemos que el precio ahora que tiene es 0,0472 dólares. Si hacemos la multiplicación, si lo vemos por aquí, si hacemos esto por 24 por 360, vemos que en un año vamos a pagar 407,8 durante el año. Si vamos en nuestra consola de AWS, vamos a instancias reservadas, aquí vamos a buscar, pues básicamente, el offering class yo normalmente uso lo estándar, el convertible es básicamente que se puede convertir, pero a mí me da absolutamente igual, el tenancy, el default, y aquí voy a buscar pues el que es el T3 Medium. Si buscamos aquí, vemos que hay diferentes precios, ¿vale? Y hay diferentes pues tipos que podemos comprar. Yo normalmente suelo hacer de entre 1 mes y 12, que básicamente siempre es pagar 1 año, y el tipo de pago siempre lo hago parcial upfront. Esto quiere decir si lo quieres pagar por adelantado o no. Yo normalmente lo que recomiendo es pagarlo parcialmente, que pagas la mitad y la otra la mitad la pagas durante el año. Si no, si lo quieres pagar todo, adelante, pero tampoco implica mucho. Y no pagar por adelantado, pues tampoco te hace mucho. Yo prefiero pagarlo parcialmente y así tenerlo. Si vemos aquí, lo que vamos a ver es que nosotros vamos a pagar por la T3 Medium 124 al contado. Pero, aparte, vamos a pagar 0,028 la hora. Esto quiere decir que durante este año vamos a pagar este precio. En caso de que nosotros apagamos nuestra instancia y no lo usamos, este precio lo tenemos que pagar igualmente, ya que no es como un precio de uso, sino es más como un precio financiado, que es como lo que vamos a pagar cada 24 horas. Si hacemos la multiplicación, vemos que haciéndolo normal nos sale a 407. Si hacemos 0,028 por 24 por 360 más los 124 que vamos a pagar, nos sale a 365, lo que nos sale bastante más barato que si lo compramos normal. Con una instancia no se nota muchísimo la diferencia, pero cuando ya tienes muchos servidores y empiezas a tener pues una estructura más grande de servidores, en ese punto pues implica muchísimo. Y si también, como yo, tenéis varios tipos de servidores, que si ahora tenéis el RDS, que si ahora tenéis muchas cosas, se nota mucho este ahorro que te haces. Y eso sí, como digo, esto funciona tanto en RDS como en EC2 sin ningún problema, funciona exactamente igual. Y de hecho, el ahorro en RDS es un poco superior, ya que normalmente el RDS es un servidor que, aunque solo sea de base de datos, es un poco más caro. Y por último, si no nos gustan las instancias reservadas, tenemos los saving plans. Los saving plans son parecidos a las instancias reservadas, pero funcionan algo distinto y aquí es donde la gente se lía bastante. Aquí, en vez de reservar una máquina por un cierto periodo de tiempo, lo que haces es prometes gastar una cantidad de dinero fija en el precio hora durante un periodo de tiempo. Normalmente es entre 1 año y 3. Aquí no dices como quiero una T3 Small o quiero algo. Aquí dices yo voy a gastar tanto la hora durante este periodo de tiempo. Y esto lo que te aplica es un descuento. Esto lo que tienes que hacer es básicamente durante 1 año ver todo lo que has gastado y dividirlo básicamente en las horas. Y ves que por ejemplo gastas 30 céntimos la hora, 40 céntimos la hora, y cuando haces un saving plan pues dices que quieres un saving plan de 40 céntimos la hora y lo que te hace es un descuento en ese gasto que tú vas a hacer. Pero al loro, porque cuando te comprometes a un saving plan, este gasto lo vas a tener que pagar sí o sí. Y aquí pasa un problema normalmente, que es el problema en los cálculos. Ya que a veces, o siempre, en las aplicaciones, muchas veces son temporales. ¿Qué quiere decir? Que en diciembre pues el tráfico sube y tienes que subir un poco el servidor, en enero baja, en marzo sube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Si tú calculas la media de gasto durante todo el año, vas a ver que hay meses que gastas menos la hora y hay veces que gastas más. Lo que si te
equivocas en el cálculo y calculas un poco superior porque en un mes gastas más que en el otro, ya la has palmado, porque vas a tener que pagarlo como si estuvieras en el mes que más tráfico tienes. En todo caso, si pones un precio inferior, vas a tener que pagar la diferencia real, pero no hay problema. Yo los savings plans, la verdad es que antes los usaba un poco, pero la fiabilidad a veces baja y los cálculos a veces fallan y las cosas pues cambian mucho y no me gusta mucho usarlos. Me gusta más hacer las instancias reservadas, ya que además son convertibles, para así decirlo. Si yo tengo una small y la tengo que subir a medium, pues voy a comprar dos smalls que hacen una medium y en este caso voy a tener la instancia reservada igual. Por lo tanto, los saving plans sí que son muy flexibles y te puedes gastar la hora con lo que quieras, y lo puedes hacer tanto en S3, RDS, CES, lo que sea, pero a mí me gustan más las instancias reservadas porque lo tengo más organizado y controlado todo. Sobre todo, tanto si usáis saving plans como instancias reservadas, tenéis aquí en el Billing Dashboard de AWS, tenéis el Coverage Report, que básicamente es el porcentaje de coverage que tenéis con vuestras instancias y contenedores. Hay tanto de instancias reservadas como de saving plans, y esto os permite pues ver normalmente una gráfica de lo que os estáis ahorrando. Yo, como digo, siempre si usáis instancias reservadas, me gusta tener entre 60 y 80% de coverage, ya que sí, pues voy bien y me ahorro dinero. Y en caso de usar los saving plans, os recomiendo también que preguntéis a soporte o que os ayuden un poco a hacer el cálculo, ya que esto puede variar un poco, y si sois muy atemporales de que el tráfico os cambia mucho, depende del mes, os recomiendo más tener pues las instancias reservadas, que si en algún momento los tenéis que subir no va a pasar nada. Si tenéis una instancia medium y la subís a large, os va a cubrir pues parcialmente, no os va a cubrir todo, pero os va a parcialmente, ya que dos mediums son un large, que os va a cubrir la mitad, y no hay problema pues en escalar pues las instancias reservadas. Si te fijas bien, al final en ahorrar AWS no va de trucos raros ni nada de esto. Simplemente va de entender lo que estás pagando y de separar bien los servicios que usas. Y sobre todo, nunca sobredimensionar por si acaso. Si tenéis que subir, ya llegará el momento. Muchas gracias por ver el vídeo. Haré otros vídeos hablando de AWS porque llevo muchos años trabajando con él y creo que hay algunas prácticas que deberías saber, como en los security groups y en los servidores. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribirse y dar a like si os ha gustado, y nos vemos en la próxima.